Saludo a Magalí Cirini. Hola, ¿cómo va? Bueno, es la juventud misma, ¿eh? ¿Viste lo que es? Año 95. ¿Lo tenés ese disco todavía o no? No creo, no. Ya pasé por muchos hogares después de eso, así que no creo que haya quedado nada. En las mudanzas, viste que hay que limpiar. No creo que haya quedado nada. Recuerdo que me lo grabaste en cassette. Me cansé de escucharlo. Sí, era la época. Habrá tenido algún corte seguro de radio, viste, alguna publicidad que cortamos, algo seguro. Algo siempre se me... Era lo que hacíamos en esa época. Qué increíble. Bueno, un gustazo verte, Maga, después de tanto tiempo, ¿no? Y cada uno con su historia de vida. Y ahora, bueno, para hablar con vos acerca de números, o de temas que tienen que ver a la economía, como economista que sos, y bueno, conoces mucho también por tu trabajo en la provincia. Estás trabajando en la Secretaría de Comercio Exterior. Comercio Exterior, sí. Y bueno, ahí prácticamente se habla de exportar y de vender al mundo, ¿no? Eso intentamos. La idea. Este año ha sido un año un poco más difícil, pero bueno, es la idea. Ahora te hago una pregunta básica como economista vinculada al tema que hoy justo empezó el paro de agropecuarios porque, bueno, los chicos creen que realmente no está bueno que se frene la exportación de maíz y por ende hay un paro de comercialización. Esto que el gobierno piensa de frenar la exportación para, no sé, bajar los precios a nivel país, sí, o que eso funciona, realmente tiene... ¿Cómo es eso? Desde el punto de vista teórico tiene su explicación teórica. Lo que pasa es que como todo lo teórico, en un país como el nuestro, en el que lo teórico prácticamente no funciona nunca, digamos, suele fallar. Pero en realidad siempre todos los productos que vendemos al exterior, siempre se trasladan los precios al interior, porque vos pensás que ¿qué productor que produce un bien que se puede vender en el exterior lo va a vender en la Argentina? Si yo lo puedo vender en el exterior a precio dólar, claramente lo voy a vender, me conviene venderlo en el exterior que en el interior. Y si lo vendo en el interior del país, lo tengo que vender a precio dólar. Claro. Al mismo precio. Por eso siempre decimos que los precios internacionales se trasladan a los valores de los precios internos si son productos exportables. Entonces, ese es como el concepto general. Está muy caro para el consumo interno, no lo vendo más en el exterior y le pongo un precio interno. Claro, para que se justifique. Para que se justifique. Ese es como el concepto teórico. Ahora bien, pasan estas cosas. Si yo vos te prohíbo que vos vendas al exterior un producto que normalmente producís para vender al exterior, y te lo digo cuando ya lo tenés hecho, cuando ya pagaste costos en dólares, cuando ya lo produciste, cuando ya pensaste en tu mercado, y ahora te digo, no, ahora no lo vendés, bueno, pasan estas cosas, claramente. Y probablemente, mi punto de vista, todo lo que sea restrictivo, sin previsión y sin estudio previo, funciona poco. Claro. Y esto de funcionar poco, ¿cuáles son las consecuencias, digamos, que puede llegar a tener este tipo de medidas? Bueno, ahora las vemos claramente que es el paro. Claro. La vemos claramente que es el paro. El gobierno dice, bueno, no pueden exportar maíz, bueno, pero ahora no vamos a exportar nada. Claro. Y después tenés no solo el paro, sino que en el sector agropecuario tenés un juego de qué productos producís, es decir, maíz, soja, por ejemplo. Durante muchos años la soja le ganaba 5-1 al maíz. Hoy estábamos a 1.8. Puede ser que esto empeore. Claro. Y ahora volvamos a producir mucho más soja que maíz si no nos permiten vender el maíz libremente. Esto puede, yo te escucho y lo relaciono con un mensaje que recibimos hoy a la mañana de un gringo que me decía, parece que el gobierno ahora quiere que solamente hagamos soja, y probablemente puede ser así porque la soja está aumentando. Está cara, claro, tiene un valor muy alto. Y al gobierno le conviene que hagan soja porque ellos van a juntar más dinero y hoy hacen falta dólares, ¿no? Por otro lado decís, bueno, una contradicción, porque si te dejarían vender maíz, también estarías recibiendo dólares, pero sin embargo eso no. Ahora, ¿qué puede pasar acá? Más allá de que, ahora qué loco todo esto, porque hace un tiempo criticaban a los que hacían solamente soja y hoy están buscando que hagan solamente soja. Pero digo, esto puede traer dos consecuencias. Bueno, la primera de ellas es que quizás las personas, los gringos no quieren hacer más maíz y eso también va a ser justamente faltante de ese producto al mercado interno, lo que no solamente podría haber escasez, sino que hasta aumentarían los precios, Mago, ¿no? ¿Cómo es? Y también hay que tener en cuenta que nosotros vivimos en un entorno que produce bastante parecido a lo que hacemos nosotros. Entonces todo lo que nosotros no hagamos, lo hace el resto de los países. Brasil te come. Entonces todo lo que Argentina deje pasar lo toman el resto de los países. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Los mercados que se pierden son muy difíciles de recuperar. Claro. Entonces la política de comercio exterior cuando se desarrolla tiene que pensar en esas cuestiones también, porque no estamos solos. Y no es solo Argentina que le vende al mundo, no. Tenés gran parte del mundo vendiéndole al mundo. Claro.
Claro. Entonces, hoy nosotros, si nos ponemos a pensar en nuestros 3 principales socios comerciales, tenemos balanza comercial negativa, que es decir, que importamos más de lo que exportamos con nuestros 3 principales socios comerciales. No. Es decir, que fuimos perdiendo mercado, vamos perdiendo mes a mes mercado con nuestros principales socios comerciales. Y eso es justamente por cambiar las reglas constantemente, ¿no? Porque, digamos, yo creo que es el principal defecto que tenemos. Yo, desde mi punto de vista, el cambio de regla o la falta de reglas claras para un empresario creo que es lo que... Desde el empresario de cualquier sector productivo, no solo el agro, ¿no? Sí, seguro. Que el empresario no sepa qué es lo que va a pasar a futuro, no tenga idea, no pueda programar, no pueda diseñar una producción a largo plazo. Para mí yo creo que es lo que más complica al comercio en general. El comercio internacional ni hablar, pero el comercio en general. El comercio internacional, yo siempre cuando hablo con empresas le digo, para el que arranca, esto lleva años. Yo no puedo, tengo que tener un buen producto y digo, bueno, este año exporto. No, lleva años. Entonces imagínate, si te lleva años y vos no podés programar a lo que pasa de acá al mes siguiente porque tal vez te cierran la exportación, imagínate que es muy difícil pensar en una economía abierta al mundo, estable y creíble. Ahora, estas determinaciones que se toman, que cualquier economista que conozca del tema te dice no están buenas que pasen, ¿y cómo puede haber un sector político que las produce, digamos? ¿Vos crees que hay cierta ignorancia al respecto o que es parte de un plan? No, yo creo que son más inteligentes que nadie, no creo que sea ignorancia en absoluto, creo que es más, es política, ¿no? Y la política se maneja, en mi experiencia, entre los que creen y los que no creen, en los fanáticos y los no fanáticos, en los que pierden un poco esta idea del sentido común, del raciocinio por el creer, más allá de cuál está bien y cuál está mal, puede ser para este gobierno, para el anterior, para el que fuera. El creer en absoluto, el creer al 100% que un político está haciendo las cosas bien o que las decisiones de política económica son las correctas al 100% y apoyarlas sin poder ser crítico, te lleva a que el político pueda tomar cualquier tipo de decisión y que la gente le crea. Claro. Pero respecto al campo, no es tan fácil, porque si vos recordás, en la época de la 125, en el 2008-2009, al gobierno le costó las elecciones siguientes. Y ahora este año es año de elecciones también, así que van a tener que tratar de ser bastante correctos en la toma de decisiones, digamos, o no ser tan ásperos, digamos, con el pueblo en las tomas de decisiones, porque si bien gran parte del pueblo, digamos, está en contra, o no cree, o cree que son oligarcas, o cree en el campo como una cuestión que no está cerca del pueblo, otra gran parte sabe que somos un país agropecuario. No, seguro. Entonces, esta dicotomía también hay que tener mucho cuidado al momento de manejarla. De hecho, ahora el mismísimo gobierno está esperando que el campo vuelva otra vez a tapar los baches, como pasó siempre en realidad. Y ahora ya aflojó un poquito la medida, ya les permitió exportar un poquito del maíz. Ya anoche o esta mañana ya salió con unas medidas de que hasta 30.000 me parece 35.000 por día pueden exportar. Están ahí liberando un poquito porque tampoco quieren ir tan fuerte, ir con los tapones de punta. Digo, este año 2021 es un año Claro, pero todo difícil. Eso en una semana perdió mercado, como dijiste vos, no mes a mes, sino día a día, y Brasil copó la parada, obviamente, ¿no? Y la confianza, aparte, porque un gringo que te hizo maíz con algunos costos y que sacó el número que de acuerdo a lo que sale, le iba a quedar tanta guita y ahora ya no están así. O sea, después hay que ver si el gringo va a ser el mismo maíz el año que viene o qué onda. Y también desde el punto de vista al menos de los dirigentes del sector agropecuario, injustificado, porque lo que ellos están demostrando, al menos uno no está con ellos en particular, pero han demostrado o dicen que para abastecer al sector primario, para abastecer al sector interno hay maíz. Que es mentira que ellos lo van a vender 100% al exterior y no va a haber para alimentar los animales para la venta de carne después o de leche. Digamos, ellos dicen que hay, entonces como que esta medida de prohibirle la venta del maíz sería como un poco también injustificada, no sé. Ahora, el presidente dijo que el argentino es como que pagaba muchos productos que justamente son vinculados al maíz, como algunas carnes y demás, a precio de Europa, a precio alemán. Lo que quedó desmentido que no es así, ¿no? O sea que algo de razón me parece que por ahí tienen, no sé. ¿Qué sé yo? No sé, habría que... Claro, hubiese que ver ahí. ¿Qué onda? Habría que comprar carne de Alemania, que yo te puedo saber que es bastante más cara que la nuestra. Sí, totalmente. Pero bueno, tendría que explicar otras medidas.
tendrá que tal vez con el dinero que junta, con las retenciones al maíz o a las oleaginosas o lo que fuera, con ese dinero tal vez subsidiar el maíz que se consume internamente para que el crecimiento de los animales, ese maíz que se transforma en carne después, no sea tan caro y entonces el precio final de la carne puede ser un poco menor. O algo se habla muy poco a veces en economía política, en economía. Decir, bueno, este porcentaje de maíz yo no te cobro impuestos. ¿Para qué? Para que me lo deje para acá adentro. Claro, tal cual. Y el resto, bueno, buscar afuera, alternativas, o que en la cadena productiva no tengan los impuestos tan caros. Tal vez, muchas veces, fraccionar precios es muy difícil. Es algo que se estudia mucho en economía. El fraccionamiento de precios es muy difícil. Claro. Entonces, por ahí lo manejas de otra forma, con una baja de impuestos, con manejar un precio más bajo en otra parte, con tal vez en la cadena comercial alguien no gane tanto. Y llegás a un precio final un poco más económico, digamos, o que tal vez el productor de carne no pague, no sé, impuestos a la ganancia, o sean menores, o haces un incentivo, pero lo que siempre se trata es al revés en este país, nunca haces incentivos, nunca haces, no haces conceptos positivos. Sino todo lo contrario, restrictivo. Prohibiciones, restricciones. Y es más fácil hacerlo, ¿no? Lo otro que requiere más trabajo, quizás. Fuera del aire nos dijiste que habían bajado las exportaciones un 50%. Sí. ¿A qué se debe Dios mío? En el último informe que salió del INDEC, que es hace noviembre 2020 con noviembre 2019, muestra que las exportaciones bajaron un 50% en el último año. Una locura. Una locura. ¿Algún país le pasó eso o no? Sí, porque estamos en un periodo difícil. Lo que pasa es que Argentina ha sido, en lo que respecta a la pandemia, ha sido de los que peor hicieron las cosas. no sé si es que peor hicieron las cosas, pero las consecuencias fueron las peores en todos los aspectos, en el económico, en el sanitario. Tal vez en el sanitario no colapsamos, pero el resultado final fue mucho contagio, claro. Y desde el punto de vista económico fue de los países de Latinoamérica el más sufrido, digamos. Hasta ahí, al principio de la pandemia, nosotros estudiábamos que había algunas indicaciones del Banco Mundial que hablaban de que íbamos a bajar un 5 o un 6% nuestro PBI y ya está mucho más abajo. Claro, o sea, casi duplicamos la caída del PBI con respecto a los países que están acá al lado nuestro. Sí. Bueno, ahora, qué loco todo esto. Recién hoy a la mañana hacíamos una editorial, Maga, de las mediciones que están empezando a ver en la Argentina, de qué es lo que más le preocupa al argentino. Y es Argentina uno de los países menos preocupados por la cuestión sanitaria. Es decir, está tan mal la economía, la inseguridad, la pobreza, son los temas que más les preocupan a los argentinos, que el COVID queda como algo, digamos, ya está, la eventualidad de poderme contagiarme la banco con tal de... un poco el cansancio, creo, también, ¿no? En todos los aspectos, desde el punto de vista de pandemia y encierro, sumado al punto de vista de la economía. Es la suma, la gente ya, bueno, en nosotros porque vivimos acá en una cuestión bastante casi que una burbuja, pero en Buenos Aires o en las grandes urbes donde la inseguridad es una cuestión que supera todo lo que uno podría estar imaginando. Y sumado a eso, que ya te parece una gripecita, aunque no lo es. Claro. Es una posibilidad frente a un hecho, que si uno no labura o sale y te quitan tus cosas, es un hecho eso, digamos, frente a lo otro. Ahora voy a meter en un tema medio espinoso que lo he hablado con muchos economistas por ahí y es como que no me queda muy claro. Y voy a meter un tema, porque hay un discurso también que es un poco parte de lo que me decías antes, del fanatismo esto, ¿no? De que uno confía realmente que un color, un presidente, un ministro pueda hacer absolutamente todo y uno termina bancando por fanatismo todo y no duda de nada, que a mí me hacía mucho ruido y quizás soy bastante deshumano en plantear esto. En su primer momento, cuando el gobierno toma la decisión de frenar absolutamente toda la economía y que después al tiempo se empezó a hablar de la IFE y de los ATP y de toda esta historia, yo pensaba dentro mío, digo, ¿de dónde va a sacar el gobierno la plata para ayudar de la manera a la cual, porque reservas no hay para eso, ¿no? Otros países la tienen, pero nosotros no. Y pensaba que, bueno, lo iba a hacer desde la emisión monetaria, que es un poco lo que se hizo todo este tiempo, gran emisión monetaria. Y yo decía, pero ¿y no será peor el remedio que la enfermedad? Porque esos 10.000, si son de emisión, terminan generando una inflación posterior a los cuales los 10.000 ya van a parecer 5.000 y encima estamos en un problema a futuro peor a la misma ayuda. No sé cuál es tu punto de vista, Imar. Bueno, la emisión monetaria se ha estudiado muchísimo si genera una inflación
Y tiene que ver con el punto de partida de la emisión monetaria. Vos podés generar inflación con emisión monetaria. ¿Te acordás en la época de Cristina, en la época de bonanza, en lo que donde había mucho gasto, donde la economía decíamos que estaba recalentada y la inflación era como muy, muy latente? Y bueno, y ahí había emisión monetaria, y decíamos, esta emisión monetaria va a generar inflación y demás, que hablamos de la maquinita y todo. Sí. Bueno, en eso estábamos hablando de emisión monetaria en el marco de una economía de mucha circulación, es decir, una economía recalentada. El que era una economía basada en el consumo, donde había cuotas de 24 cuotas, 30 cuotas, ¿se acuerdan? Bueno, eso es hablamos de una economía recalentada, con mucho movimiento económico y mucho movimiento de consumo, ¿no? Claro. Lamentablemente, porque la idea del movimiento económico es que tenga consumo a largo plazo, inversiones, estructura, ahorro. Hoy la emisión monetaria, es lo que yo por ahí también explicaba a mis alumnos cuando esto todo arrancó, es en el marco de una economía deprimida. Es decir, porque todas las personas que venían ganando 20, en el marco de la pandemia, capaz empezaron a ganar 10. Entonces ya no gastaban 20, sino que gastaban 10. Entonces toda la economía empezó a caer un poco. Entonces la economía, el circuito económico se achicó, ese movimiento de plata se achica un poquito. La inyección monetaria lo que hace es activar. Pero claro, ¿hasta qué punto? Claro. Yo puedo activar siempre que la demanda no sea tan alta. Claro. Porque cuando yo inyecto dinero más allá de la demanda o de la necesidad de demanda, que lo hago, por ejemplo, por campaña política, o lo hago, para subsidios, o lo hago para IFES o para lo que fuera, en el marco de una economía acelerada, genero inflación. Si lo hago en el marco de una economía como la que veníamos teniendo, que era una economía reprimida, se supone que la inflación no es tan alta. Claro. Si vos ves más o menos este año, no se vio esa inflación de costos tan alta que el supermercado era día a día. Si bien hay una inflación, que sigue estando este y año, es fuerte, no es tan como del día a día como lo veníamos viendo algunos otros años, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inyección de dinero, a mi punto de vista, hasta un límite puede andar. Ya estamos excediendo. Claro. Pero otra cosa, claro, es una herramienta económica. Es una herramienta dentro de las que hay. Son varias. La inflación tiene varias cuestiones. Tiene monetarias, de estructuras, de costos. La inflación no es de una cosa. Ahora, genera la emisión monetaria, digamos, desmedida, porque acá se emitió mansalva. Claro. Se emitió, porque Estados Unidos también emitió. Exacto. Pero ¿qué pasa? El dólar lo quiere todo el mundo, pero el peso argentino no lo quiere nadie. Claro. Entonces, y a como se emitió, digamos, a mansalva, se emitió mucha guita. Muchos economistas hablan de que cuando se iba a ir abriendo la cuarentena, se iba a ir activando, ahí sí iba a haber realmente la inflación. Exacto, es así. Entonces hoy estamos viendo un poco eso, porque lo que fue la inflación de diciembre, yo no sé si los números del INDEC serán reales ahora cuando se den, pero nosotros acá teníamos testimonio de gente que decía, che, loco, algunas cosas aumentaron un 40%. Sí, diciembre siempre es un mes de inflación, es un clásico. Diciembre es un mes clásico porque es de alto la consumo. Demanda, claro. Sí, pero si le sumamos todo lo otro, te va. Tal cual. Y que si uno vería todo el año, diría, bueno, en un año tan estancado, la verdad es que la inflación no debería ser tan alta, porque si vos pensás salarios, que es una estructura de costos que genera siempre inflación, recién se está arreglando ahora a fin de año. Salario se arregló tarde, digamos, no se arregló en marzo, en mayo. ¿Cómo es el tema de la inflación que ninguno de los gobiernos la puede controlar? No la pudo controlar Macri, no la pudo controlar... o no la quieren controlar. Bueno, la inflación genera mucha recaudación de impuestos. Claro. Mucha recaudación de impuestos es uno de los secretitos que tiene. Porque como uno paga ad valorem, paga, digamos, según un porcentaje siempre de lo que vos estás consumiendo. Pero ¿y por qué los políticos prometen solucionarlo y no pueden o no quieren? Como estamos especulando. Como yo decía, inflación tiene varios puntos. La inflación no es monetaria, no es de costo solamente, es estructural. Cuando vos tenés una estructura productiva estancada como la nuestra, es decir, nosotros tenemos empresas que son muy, muy productivas y que van avanzando todo el tiempo y demás. Pero cuando vos tenés una estructura productiva, por ejemplo, estancada, que solo puede producir esta cantidad de productos, cuando la demanda aumenta y esta cantidad de productos está estancada, obviamente ese producto va a aumentar. Entonces ahí ya tenés una inflación de estructural, digamos. Claro. Cuando los gremios son muy altos y te demandan mucho más aumento salarial de lo que tal vez la economía puede bancar, ahí tenés una estructura de costos. Se habla de que más o menos los costos salariales son el 30% de una empresa. Entonces ahí ya tenés una estructura de una inflación por costos.
Entonces, es un todo. Es un todo. Tal vez manejás algunos ítems, tal vez no emitís tanto, pero los gremios te comen. Claro. Por ejemplo. Claro. O no invertiste nada. Bueno, o tenés las tasas de interés altísimas y las empresas no pueden invertir. Entonces, estás siempre produciendo lo mismo. Pero si la inflación se solucionaría, digamos, y habría estabilidad en precios y demás, no habría excusas para que, por ejemplo, un sindicato exija más sueldo. Claro. Entonces estaría solucionando un problema ahí, pero... La inflación nunca se va a resolver, lo va a resolver un gobierno, y esa es la verdad. Nunca un gobierno lo va a resolver. Y nunca menos un gobierno que un año pierde y el otro gana, un año pierde y el otro gana, y que cambian continuamente. Ni uno que gana todos los años y por eso se cree dueño del país. La inflación, a mi criterio, mejor se construye una inflación sana, porque todos los países tienen algo de inflación. 1 o 2 puntos anuales tienen los países europeos. Entonces, eso se construye con un programa político de 10 años, 15 años, que sea tan bueno que el gobierno siguiente lo tome. Lo pueda continuar. Claro, que tal vez sea armado entre varios gobiernos. Es muy difícil, claramente. Le diría es difícil utópico, acá. pero bueno. Es muy difícil, claro. Pero nunca lo vas a solucionar, de un gobierno solo nunca lo vas a solucionar en 4 años. Pero hubo países que hicieron un crack. Yo miraba hace poco tiempo en Ecuador, creo que festejaron los 20 años sin inflación, que el creador de esa medida fue Cavallo. Sí. Y lo llamaron a Cavallo para que explique cómo era, y los periodistas le agradecían porque ellos ya no viven más lo que vivimos nosotros, esto de levantarse a la mañana a ver el precio del dólar. Entonces ellos ya se desprendieron de eso. Sí tiene otros problemas, pero bueno, claro, no tiene. Pero bueno, tendrá otro problema, claro. Es un todo, pero bueno, yo creo que cualquier argentino que le das estabilidad de un año de precios, yo creo que ya se come el mundo, ¿no? Porque a veces inclusive con pocas medidas económicas. Sí, o le decís, bueno, la inflación va a estar entre el 25 y el 30, y que la inflación se maneja entre el 25 y el 30. Ya te puede organizar por lo menos. Claro. Si vos pensás en una inflación del 25 al 30 y la inflación termina del 45, es muy difícil, lo que yo decía, es muy difícil programar, es muy difícil armar que las empresas o que los otros países te vean serios cuando pasa eso, ¿no? A ver algunos mensajes que nos llegan por acá. Dice, hola gente, buenos días. Mientras no comencemos a manufacturar nuestros productos básicos de exportación agropecuaria, seguiremos siendo mediocres. Encima, este gobierno tiene el precio en soja que el gobierno anterior. Tiene más precio en soja que el gobierno anterior. Y que no lo tuvo en 4 años el gobierno anterior. Y todavía le tiran mie al campo y al maíz, que se sembró hace unos meses. Según el agricultor, no llovió lo suficiente. Así que, bueno, algunos mensajes acá. Bueno, ¿qué es más o menos lo que está pasando? ¿Qué es lo que pensó el gobierno respecto al maíz? Dijo, bueno, llovió poco, hay menos producción de maíz, y esto se va a acabar, entonces no, lo que no vendamos al exterior, ¿verdad? Por eso lo que dicen los productores, no, va a caer un poco, pero hay. Podemos seguir vendiéndolo, digamos. Ahora, ¿qué cosa que no me cierra? Que todo es prohibición, todo es cerrar, todo es adentro, nada es afuera, y el mundo entero mira hacia afuera, digamos. Sí. Y los resultados no son positivos. Porque claro, si tendríamos resultados positivos, si fuera una medida que nos parece terrible, pero los resultados son positivos, pero los resultados no son positivos desde el punto de vista productivo. 50% de caída de las exportaciones no es un resultado positivo. Y bueno, pero hay problemas que son estructurales desde siempre. Bueno, pero muchos hablan, justamente Fer hacías alusión hace un ratito de esto de que gobiernos no pueden controlar o fallan con la inflación, y muchos aluden a que realmente es todo el supergasto que tiene a nivel gobierno, nuestros dirigentes políticos y toda esa guita que se derrocha. Justamente la inflación es la dilución de esas pérdidas, se diluye en el pueblo argentino. Es decir, como se diluye, la pagamos todos nosotros y la comemos nosotros, que ese un poco sería el motivo por el cual no frenan con la inflación, porque se les achicaría un poco la... Bueno, no sé. ¿En qué se gasta, digamos, los impuestos? ¿En qué se gastan? O se pesan y se van, o se gastan en cosas que no son productivas, digamos. Eso es el problema. ¿En qué se gastan estos impuestos? Si los impuestos se gastan en cuestiones que nos permitan aumentar la productividad, nos permitan enfrentarnos al exterior con más seguridad, se gastarán en cuestiones, a mi criterio, no digo que no haya ayuda social, porque creo que fue el gran problema que Macri no vio, claro. Que es que vos la ayuda social la tenés que tener, porque este país tiene esa estructura, digamos, está armado así. No digo que no haya ayuda social, pero todo eso se tiene que reproducir. ¿En algo? Claro. Uno no puede gastar lo que entra, gastarlo y morir ahí. Lo que entra se tiene que gastar, y eso que se tiene que gastar tiene que volver a armar un círculo productivo de alguna forma. Claro, y acá hay mucho que frena ahí, que termina en una ayuda, que termina en algo y no quedan... y a la espera de la próxima ayuda.
Claro, y que cada vez esa ayuda, como hay inflación, tiene que ser superior a la anterior, porque y ahí empieza también otro problema. Sí. Acá no entiendo la pregunta porque nos dicen, dice, para el economista, ¿cuándo o cuán ajuste es la inflación? ¿La inflación es ajuste? Acá nos preguntan eso, si la inflación es ajuste, si es parte de un ajuste la inflación. Porque muchos... consecuencia de un ajuste, te diría. Pero sí, a ver... No sé si la inflación, yo no diría que la inflación es un ajuste. Nos ajusta el bolsillo, no hay duda. ¿Sabes lo que me decían algunos empresarios que exportan? Que la mano de obra nunca estuvo tan barata. Claro. Entonces, como que desde ese punto capaz se puede pensar que sea como una especie de ajuste, no sé, macro, como para venderle al mundo más barato, qué sé yo. Sí, lo que pasa es que si uno dolariza nuestro salario, hoy es muy bajo. Claro, sí. Entonces, cuando uno tiene que pensar en los costos productivos de productos de exportación, nuestro salario se va en dólares y es bajo. Uh-huh. Y yo voy a vender al exterior, dentro de todos los costos que tengo, mi salario es bajo. Es bajo, sí, claro. Te hago la última, Maga. Que a mí siempre me gusta la reflexión final, digamos. Tenés economistas que son un tanto más moderados, que hablan de que la situación está complicada, pero que estamos lejos de. Y tenés otros que son un poco más apocalípticos, ¿no? Que ya están hablando de que esto se quiebra en cualquier momento, de que puede venir acompañado con caos social, y toda la perorata de bueno, ese monstruo que queda dando vuelta del 2001, que ahora ya hay algunos marcadores que son peores que los del 2001. ¿Cuál es tu visión? ¿Estamos lejos de una rotura acá, un caos? ¿Cómo la ves ahí? Yo siempre pienso, y lo charlo, que si a Macri sin la estructura social de este gobierno no le explotó el país, claro. No le explotaron los gremios, no le explotaron las calles, en el sentido de que uno pensaba, yo nunca entendía esa parte. Yo decía, ¿cómo puede ser que por mucho menos ha explotado el país? Pero no porque no me gustara el gobierno o no estaba de acuerdo, sino porque me parecía que la política social era demasiado endeble. Uh-huh. Y hoy tenemos una política social, a quien le guste, que no le guste, no digo que esté bien ni que esté mal, sino que te permite contener uh-huh. un poquito las aguas, digamos, del alboroto, porque el tema es el alboroto. El alboroto, sí, claro. El tema es el alboroto. Como lo vemos, cuando hay mucho alboroto, el Senado y los diputados salen a laburar, cuando hay mucho pedido en las tele, el Poder Judicial también sale a laburar, digamos, el tema es el alboroto. Si vos lográs contener un poquito eso, yo creo que este país se puede haber explotado tantas veces. Claro. Yo creo. Yo no lo veo para explotar, me parece, y menos en época de pandemia, que todo el mundo está como a la espera de que ya mejore, de que estamos todos iguales, y como que la gente si bien está agotado, claro, sabe que bueno, que es un poco, no es 100% culpa del gobierno, no es 100% culpa es un poco en todo. Pero bueno, explotó Chile, que claro. ¿Quién hubiera creído? Bueno, pero fíjese cuando aumentan, explotó también que, ¿cuándo fue que explotó Ecuador o Guatemala? Guatemala creo que fue que también que le entraron a la Cámara de Diputados, le incendiaron todo, bueno. ¿Y sabe cuándo explotan las sociedades? Cuando aumentan las cosas públicas, los boletos de viaje, la nafta, todo eso que acá pasa todo el tiempo. Sí, que pasa todo el tiempo. Sí. Ahí explota, o sea que... A ver, que nadie puede negar de la paciencia del argentino, ¿no? Porque... No, tal cual. Y la resiliencia. Claro. Esa capacidad que tenemos de nuevamente, saber que esto va a pasar y seguir. Yo tengo una amiga que la conocemos las dos, porque hemos ido a la escuela juntos, pero que el marido de ella, que estaban en España, me decía, pero yo cuando voy y la visito, viste, tenemos una ingeniería para viajar al exterior, ¿no? Que cuando compras el dólar, cuando compras el pasaje, que si te dejan, que si te permiten que llevar en efectivo, que es todo un caos, ¿no? Un caos, sí. Entonces él me decía, con todo lo que hacen ustedes, allá tendrían, no sé, tendrían la capacidad para hacer negocios increíbles, porque nosotros para poder hacer cualquier cosa, tenemos que realmente pensar en 25.000, claro. Digamos. ¿En qué impuesto sí, en qué impuesto no? Tiene una gimnasia. Claro. Una gimnasia y en otro económica país es tan sencillo. Bueno, pero después te encontrás con un argentino que hizo la remoneda reparando caños. Sí. Algo que acá es común, se van a Europa y la rompen, pero bueno, tienen reglas claras, y la regla clara es lo que el argentino le hace. Claro, entonces nosotros cada vez que tenemos que iniciar algo, ¿viste? Iniciás una empresa y tenés que pensar primero el listado de impuestos que vas a pagar, el listado de permisos que necesitas, en las habilitaciones, así todo gigante, ¿no? Bueno, para salir afuera lo mismo, Entonces, eso nos diferencia un poco en esa astucia que tenemos, finalmente. Tal cual.
Un gustazo, Maga, la charla. Y bueno, si en algún momento se puede, antes de que seas mamá, la repetimos. Si el cuerpo me lo permite. Si el cuerpo te lo permite, claro. Igual hay muchas cosas para hablar. No, un montonazo. No, esto ha sido un salpicón de... Claro, pero... Pantallazo general. Si no se va a hacer muy largo, pero muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Con la primera economista mujer que hemos hablado. Las hay en Esperanza. No conozco muchas, por eso Las hay. He estudiado con varias chicas de Esperanza que se recibieron conmigo. Sí, las hay. Qué bueno. Las hay. Buenísimo, porque por lo general eran carreras, viste, que... Sí, lo que pasa es que por ahí nos quedamos más en Esperanza o en la zona, por ahí el hombre sale un poco más o hace otro tipo de carrera, pero las hay. Las hay. Gracias, Maga. Bueno, un gusto, gracias a vos.